Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del día de hoy, donde justo vamos a hacer una sesión muy rica, ¿no? Sobre todo que le hemos organizado en dos apartados, y el primero de ellos va a ser esta reflexión y sobre todo esta relectura de la obra de Jan Jacobs, que nos parecía importante detenernos a señalar, a reflexionar en el sentido de sus distintas aportaciones hacia el tema de la ciudad y lo urbano en una primera parte, y en una segunda parte tenemos el gran gusto y sobre todo pues el gran honor de tener un par de colegas invitadas a que nos acompañen el día de hoy a un conversatorio que le llamamos La ciudad y las mujeres, la producción del espacio, la memoria y la cotidianidad en el marco de las actividades de nuestra Facultad de Filosofía en relación a el 28 de septiembre sobre el Día Internacional de la Acción a favor del aborto legal. Entonces, esta es nuestra estructura de sesión del día de hoy. En una primera parte contaremos con esta reflexión y articulación sobre la obra de Jane Jacobs, porque justo nos parece importante incluir su obra en esta temática del curso, y posteriormente a partir de la 1 de la tarde en este conversatorio, donde además contaremos con la participación de la doctora Angélica Álvarez Quiñones y la doctora Diana Patricia García Tello para este conversatorio de la 1 de la tarde. Entonces, este es nuestro preámbulo de arranque, y como se habrán dado cuenta, tenemos una sesión muy rica el día de hoy, así es que, Omar, el tiempo nos apremia. Así es, Alex. Pues muy bien, pues vamos a empezar, si les parece. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si me es posible. ¿Se está viendo la imagen? Sí, adelante, ¿Sí? Omar. Muy bien, pues nos place hoy tener una sesión pues que nosotros consideramos pues de honor, ¿no? Porque vamos a tener invitadas y aparte vamos a encadenar con este texto. Sobre todo es un libro de Jane Jacobs, a pesar de que ella fue prolífica en su producción de periodista, reportera, de cronista. Lo cierto es que el libro de la muerte y vida de las ciudades, de las grandes ciudades, pues es un libro que prácticamente creó toda su fama, buena y mala, ¿no? Para algunos no fue una fama que les gustase, sobre todo los que tenían injerencia en el ámbito de la intervención urbana, pero este libro en especial entonces es su legado, ¿no? El de muerte y vida de las grandes ciudades, ¿no? Ella no era una académica, no era arquitecta, no era planificadora, su esposo era arquitecto, pero ella sobre todo fue una activista que encontró su momento para hacer una crítica de la ciudad, así como vimos también con Lefebvre, ¿no? Que encontró su momento para hacer esta crítica en los 60 y 70. Aquí también Jane Jacobs, con motivo de una intervención en el lugar donde ella vivía, en Manhattan, en 1955, tiene digamos, la motivación para empezar a escribir este texto, ¿sí? Y en este texto, en un lenguaje claro y apasionado, Jacobs elogia la vida social del barrio y vecindario que, como ya hemos expuesto en otras sesiones, por ejemplo, a través de Desertó, es una perspectiva semejante respecto a valorar esto pequeño, esto micro, lo cotidiano, donde ocurren todas estas maravillas de la relación social.
Sí, esto que señala Omar como prolegómenos, ¿no? Hemos visto distintos autores y también lo que hemos estado reflexionando es justo cómo los autores y autoras forman parte del espíritu del tiempo. Están mirando las ciudades, pero también las ciudades están proponiendo procesos de transformación y modos de análisis. En ese sentido, nosotros en este curso queremos dejarles la impronta de comprender a la ciudad y lo urbano como coproductores de su reflexión. O sea, nosotros reflexionamos a la ciudad conforme la vemos, la observamos, la vivimos. Y es bien interesante cómo este texto, Vida y Muerte de las Ciudades, de Jane Jacobs, ha pasado por distintas lecturas, ¿no? Desde su surgimiento hacia 1961, ¿no? Inicio de la década de los 60. Y si se fijan, su primera versión en español no nos llega hasta el 2011. Una maravillosa edición donde Saida Mushi, también una excelente pensadora en términos de las ciudades y lo urbano, Blanca Valdivia y Manuel Delgado hacen el estudio introductorio sobre la obra de Jane Jacobs, así como el espíritu del tiempo de cómo esta obra también se insertó en esa ciudad que se estaba transformando a partir de 1950. Si se fijan en todos los procesos relacionados con las exposiciones de los pensadores de la ciudad y lo urbano, siempre les damos el telón de fondo de cómo se estaban produciendo las ciudades. 1950, recordar que es el inicio de la modernidad en términos de una modernidad en el mercado liberado de la economía. La modernidad que construye desde la democracia, pero también un proyecto de instauración del desarrollo implica la transformación de las ciudades en términos de su funcionalización y eficientización. Hay un discurso muy elocuente del inicio de la modernidad que lo tiene el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, Truman, en relación a la apuesta por el desarrollo, y es a partir de la impronta de la idea de progreso y de modernidad que Estados Unidos comienza a reconfigurarse en el nuevo orden mundial, pero también empieza a establecer sus recetas en cuanto a progreso económico, desarrollo en términos de las ciudades y lo urbano y sus formas políticas de generar procesos de participación dentro del esquema político en las democracias. De ahí que en 1950 aparece como ese telón de fondo donde la gran mayoría de ciudades medias en América Latina adoptan el modelo de desarrollo impulsado por Estados Unidos y comienza la destrucción de las ciudades y la construcción de una nueva idea de desarrollo. Esta articulación con el progreso, con el beneficio económico a partir del liberalismo, también generó en la industria de la construcción uno de los principales bastiones. Es a partir de ahí que también se genera el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como posibles auspiciadores a grandes proyectos, en los cuales estaban contemplados de una manera muy emblemática carreteras, autopistas, presas e infraestructura para los macro desarrollos en términos del manejo del agua, especialmente. La presa Hubert es el gran modelo de desarrollo hidráulico de 1950 y también las grandes autopistas que conectarían el corazón de las naciones. Sí, y justo ese contexto que mencionas, Alex, pues es el contexto que les toca vivir a grandes pensadores que hemos mencionado aquí, con la adición de que en el caso de Jane Jacobs, estas intervenciones urbanas las ve cercanas en tejidos históricos, en tejidos tradicionales, y no son solamente las producciones de la ciudad en las periferias, ¿no? Como las imágenes que veíamos respecto a la película de Luis Buñuel de Los Olvidados, donde se ve justo esta
verticalización, ¿no?, de la Ciudad de México en la periferia, en lo que entonces era la periferia, sino que en el caso que le toca vivir a Jane Jacobs es la propuesta de demolición de tejido histórico, por ejemplo, una zona donde había arquitectura de hierro forjado muy, muy específica y muy escasa en la ciudad, y que iba a ser demolida con motivo de estos proyectos, sobre todo de vialidades, de carreteras, de puentes. Y entonces este acicate que representa para Jacobs el proyecto de estas vías, la hace sumarse inicialmente no como una líder, sino solamente como una participante más de las manifestaciones contra estos proyectos. Pero más tarde se encarga de la difusión, de la propaganda, digamos, de los grupos de vecinos para impedir estas intervenciones, ¿no? Entonces de ahí surge esta gran obra, que no se contenta solamente con ser un diagnóstico o una crítica a la situación de la ciudad actual, sino también una especie de repertorio que procede de su observación de la vida cotidiana, de la vida pequeña, ¿no?, de la vida social, en la cual identifica ella varias estrategias para nutrirla, ¿no?, para diversificarla, para enriquecerla, para reforzarla, ¿no?, en las relaciones sociales, y también en cuanto a la modificación del espacio, ¿no?, por ejemplo, las aceras, por ejemplo, los edificios antiguos, ¿no?, por ejemplo, los espacios públicos, ¿no? Entonces, es muy interesante esta obra porque, a diferencia de los que hemos visto anteriormente, que sí se centran en la ciudad y que sí tienen un sólido aparato teórico que refuerce su propuesta, en el caso de Jacobs se instrumentaliza en formas construidas, en formas edificadas, que van a ser muy influyentes en la posteridad, ¿no?, hasta el momento actual. Que, por ejemplo, podemos entender a Jan Gehl, pues también ahora nuevo promotor o adalid del espacio urbano, como un heredero directo de la herencia que nos deja Jacobs. Entonces, en ese sentido, Jacobs creo yo que es muy buena para entender, puesto que tiene estas estrategias físicas, ¿no?, de la transformación física del espacio, que a su vez va a tener repercusiones sociales. Sí, esto que señala Omar es muy importante de destacar. El perfil de Jane Jacobs es un perfil mucho más creativo en términos de no solamente ubicar a la planeación, al ordenamiento y al urbanismo. Seguimos como con la reflexión crítica de Henry Lefebvre como ordenadores, como planeadores y sobre todo como instauradores de la fórmula perfecta para la vida en las ciudades. Jacobs comienza desde una articulación mucho más a nivel de suelo, a nivel de calle, a nivel de plaza, a nivel de barrio, a configurar cómo se establecen estas formas de articulación entre los sujetos, entre las identidades, entre la memoria y entre el modo de construir cotidianidad. Por eso su libro lo señala en esta lógica del génesis y el apocalipsis, ¿no? Vida y muerte de las ciudades. Y la muerte la instaura con estos procesos donde van derrocando, destruyendo aquello que construía textura, densidad, habitabilidad. Y por otro lado, encumbrando y poniendo mucha atención que justo las ciudades están sostenidas no solamente por los pilares de hormigón y el metal, sino también por los pilares simbólicos, por la solidaridad, por las relaciones entre los seres humanos y sobre todo que a mayor densidad de esas relaciones, mayor bienestar pueden tener cierto tipo de agregados sociales citadinos, y especialmente ella se articula a esta categoría muy interesante de análisis en las ciudades que son los barrios. Si se van fijando un poco también la discusión que hemos tenido es cómo esta lógica de analizar la vida cotidiana usualmente encuentra una desembocadura en el análisis de los barrios. Michel de Certeau lo hace con los distintos barrios característicos, típicos o tradicionales del París,
La escuela de Chicago, por ejemplo, lo hace en su primera generación con Robert R. Park y Burks, que establecen el análisis de los barrios como configuraciones identitarias, políticas y sobre todo emblemáticas en la defensa de los territorios. Y por otro lado, Jane Jacobs asume que es la unidad de análisis barrial la que propone la defensa de la construcción de la vida en las ciudades. Sí, Jacobs se empieza con preguntas muy sencillas, ¿no? De sentido común. Por ejemplo, la pregunta de por qué a los barrios que parecen estar en un proceso de declive, a pesar de que se les inyecta dinero, recursos, intervenciones por parte del Estado, no solamente no surgen o mejoran, sino que empeoran, ¿sí? Y con esa observación contrasta con otros barrios que, a pesar de que en números cuantitativamente están mal, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, ingresos o a gastos o a rentas, a pesar de ello, la vida social es muy viva y no podíamos decir que, no se podía decir que estuviesen en declive, ¿no? Entonces, de observaciones a ras de suelo, que es lo que ella hace con mucha facilidad, preguntando a los vecinos, yendo de puerta en puerta, preguntando a los locatarios, ¿no? Pues va dándose cuenta que justamente a pesar de este control que tratan de hacer los planificadores y urbanistas basados en estos dogmas disciplinares, lo que prevalece en estas ciudades vivas o enriquecidas es una especie de autoorganización, ¿no? Un orden emergente que surge, como dijo Alejandro, de esa densificación de relaciones, ¿no? Que es el soporte, que es la malla, ¿no? Que es la trama que refuerza e impide, ¿no? Que entre en declive, que entre en abandono estos lugares de la ciudad, ¿no? Entonces, por una parte, sí es cierto, la parte visible tal vez del libro de Jane Jacobs es esta crítica, esta actitud demoledora hacia los urbanistas, pero por otro lado, y es la más nutritiva para nosotros, ver esta visión, este sentimiento de que la ciudad se autoorganiza, ¿sí? Se autocontrola, ¿sí? Se autorregula y entra en procesos que ahora, a lo mejor en términos de teoría de sistemas, diríamos, es una autopoiesis, ¿no? Se autocrea, ¿no? No solamente sin los planificadores, sino a costa de ellos, ¿no? Creo que esa es una premisa base de este libro. En cierto modo, el de Jacobs es también un llamado al orden, ¿no? Un llamado a observar y vivir lo real de las ciudades. Y por ejemplo, en esta ilustración, que es un extracto de una película muy conocida de Jacques Tati, que es Mi tío, se muestra de una manera muy humorística esta oposición entre la vida tradicional que ocurre en casas como las que aparecen en la imagen, con una relación casi de hacinamiento entre los vecinos, pero ese mismo hacinamiento es la causa de que se conozcan, se protejan, de que se mantengan sanos, ¿no? Emotivamente, mientras que las nuevas casas de ese París en el que se filma la obra son como las que vemos a la derecha, y son unas casas de concreto, de hormigón, donde todo está tecnificado, donde la misma cocina se ha vuelto un laboratorio, y cada una de las partes de esta casa están pensadas en la ostentación, ¿no? En mostrarse a los invitados los adelantos tecnológicos de esta casa para vivir, que en realidad pues es una máquina, tal como decía la Corbusier. Sí. Estamos viendo la diapositiva del inicio. Quizás podrás compartirnos esa. Gracias. Caray, entonces estamos un poco atrasados de imágenes, ¿no? Bueno, la imagen que estábamos viendo era esta, disculpen. No sé si Alex, ¿quieres comentar?
¿Podríamos Ok. dar un vistazo a las dos anteriores, por favor? Sí, perdón. Gracias. Así se están viendo ahí, es que creo que yo tengo el problema de pasarlas. Yo soy el que tiene el problema. Entonces, bueno, vimos esta imagen, luego vimos la portada del, del libro en inglés, del 61, y luego vimos esta imagen que procede de La condición de la posmodernidad de Grady Hardin de 1990, y es una caricatura que muestra pues, a una máquina que está derruyendo los edificios tradicionales y está creando estas torres, ¿no? Estas torres, estas supermanzanas, como se le dice. Es más o menos simultáneo el libro de Jane Jacobs, 61, con otro libro que también va a ser súper influyente en la planeación, pero también en la concepción de la ciudad, que es La imagen de la ciudad de Kevin Lynch, de 1960. De alguna manera, esto que dice Jacobs, que es el llamamiento para que los expertos vayan a la realidad y vean cómo vive la gente, es justamente la premisa de Kevin Lynch, que hace estudios por 5 años en varias ciudades norteamericanas y que a través de dibujos y de entrevistas va construyendo un patrón en el cual las personas entienden, perciben, usan y hacen legible la ciudad para ellos, ¿no? Entonces, la teoría de la forma urbana que procede del estudio de Kevin Lynch, yo digo que es, a pesar de que no están conectados, ¿no? Ellos, pues es un sentir de la época, ¿no? Ir a la gente a ver cuál es su percepción, cuál es su uso de la ciudad y desde ello extraer, pues, criterios, ¿no? Para seguir construyendo estas ciudades o para mejorarlas. Sí, aquí es bien interesante cómo rescatar esta lógica del espíritu del tiempo, ¿no? Por un lado, la fórmula que Orma, ¿no? La fórmula que establece los lineamientos, las recetas, ¿no? Desarrollo, aglomeración, hiperconexión, saturación, la centralización de los sistemas en relación al agua, a la luz, a las conectividades de transporte. Y por otro lado, como las distintas batallas en las cuales la vida cotidiana de los habitantes va estableciendo como sus posibilidades. Y justo esta lógica de reflexión de Jane Jacobs es que esta receta ubica a los sujetos en las ciudades como sujetos homogéneos. Los ubica también como sujetos bípedos, como sujetos motores, o sea, como un modelo único de vida ciudadana, pero también como un modelo único de vida de consumo de la ciudad y de producción de la ciudad. Y me parece que justo esa es la parte que nos interesa como mucho hacer visible. Esta ubicación mucho más pedestre en términos de las aceras, en términos de los caminos, en términos de los viandantes, pero también en términos de los habitantes, articula una gran variedad de modos de apropiación, de construcción y de habitabilidad de las ciudades. Y me parece que desde ahí la invitación de Jacobs es a ubicar no solamente modelos homogenistas de hombres bípedos motorizados, mayores de edad, institucionalizados en una moral política única, sino más bien ubicar las texturas de las distintas, por ejemplo, trayectos y trayectorias identitarias. Está Jacobs viviendo en una sociedad de 1950 y los 60 de Estados Unidos que estaba configurada por un gran número de sociedades globales, mundiales, de identidades. Migrantes que fueron a reconstruir Estados Unidos, a impulsar estos programas y proyectos de desarrollo que tenían apropiaciones diferenciadas de modo de significación de la ciudad. Esto me parece que también es importante, sobre todo porque se establece como con mucha claridad esta dicotomía del ser y el deber ser. Este es un tema que lo hemos estado ubicando a lo largo de los pensadores, ¿no? La ciudad, en términos de la imposición de un modelo,
Y también la ciudad como una forma de articulación de posibilidades infinitas de vivir a las ciudades. Omar. Sí, esto que dices, Alex, es importantísimo, porque yo creo que es la diferencia entre la teoría urbana y otro tipo de teorías, ¿no? Muchas teorías son descriptivas, ¿no? Y bueno, y pretenderían ser, pues, explicativas, pero la teoría urbana, aparte de ser descriptiva, tiende a ser prescriptiva, ¿no? Es curioso, podemos ejemplificar con el caso de Kevin Lynch, que a partir de un estudio que, por otra parte, fue solamente en Estados Unidos, en pocas ciudades, sirvió para lo que después fue entendida como una teoría, ¿no? Una teoría de la legibilidad de la ciudad, y por tanto, esa suerte de criterios que él encontró en campo, se convirtió inmediatamente en la prescripción de la buena ciudad, de la ciudad legible, ¿no? y que terminó al final siendo también una camisa de fuerza, ¿no? Para la creación de nuevas ciudades o nuevas porciones de las ciudades. Entonces, efectivamente, esta oposición, ¿no? entre lo que es y el deber ser, parecería ser uno de sus grandes problemas, ¿no? Tanto de la teoría arquitectónica como de la teoría urbanística, ¿no? Uno de los proyectos más ambiciosos, ¿no? Es este que vemos en la imagen y que fue propuesto por pues un personaje políticamente fuerte en la época de Jane Jacobs, que fue Moses, y cuyo enfrentamiento entre Moses y Jacobs fue famoso. Fue este proyecto de Lower Manhattan Expressway, que era una autopista elevada que requería la demolición de casi 500 casas, ¿no? de este barrio tradicional, y justamente una zona de casas de fachadas de hierro fundido, o sea, no de hierro estructural, sino de hierro de fachada, ¿no? Y bueno, pues la preservación, al final este proyecto se cae, pues muy grandemente por la acción de Jacobs, y se conservan estos barrios tradicionales. Sí, aquí lo que vamos viendo también es una articulación que se vuelve virtuosa entre una militancia de defensa del barrio hacia una reflexión académica. Y, por ejemplo, lo que veíamos en las fotos que siempre encontraremos en referencia a Jane Jacobs siempre será como sosteniendo sus hojas con cientos de firmas, que implicaba estas reuniones con los barrios, con los colonos, con los habitantes, para concientizar no solamente la pérdida del espacio en términos de lo construido, sino también la pérdida del espacio en términos de la memoria, de la identidad y sobre todo del posicionamiento de las distintas formas culturales de apropiarse de la ciudad. Cuando veíamos esta instalación de proyecto, pues obviamente era el proyecto abrazado desde la autoridad, con un proyecto de una derrama económica que ya se imaginarán cómo era en términos de cifras de millones de dólares, y que al final de cuentas además estaba justo orientado hacia la provocación de esta idea de desarrollo. Entonces el desarrollo al precio de la historia, al precio de la memoria y al precio de la identidad, dice Jane Jacobs, lo que va haciendo es que va deshidratando a las ciudades, construyendo, transformando a los habitantes como usuarios. Y ese también es una idea bien interesante que luego va a tener eco en pensadores como Jangel, en el sentido de construir la habitabilidad de las ciudades a partir de la densificación de las relaciones en el marco de lo cotidiano. La premisa más importante del libro de Jacobs es ¿no? Está resumido de esta manera por ella misma en la introducción, que las ciudades necesitan una muy densa e intrincada diversidad de usos que se apoyan mutua y constantemente, tanto económica como socialmente, ¿no? Esa es la base. Y las recetas que ella, pues que también elabora, ¿no? Como estas recetas que son muy frecuentes en la teoría urbana, pues son o sirven para precisamente esto, ¿no? Para reforzar esta malla, ¿no? Esta trama, ¿no? De usos,
de recursos, de estrategias, para que la ciudad, digamos, tenga esta cohesión, ¿no? En la unidad que son los barrios y los vecindarios. Es por eso que dentro de la obra de Jacobs le interesa muchísimo pluralizar las formas, señalarlas de manera, hacerlas evidentes a las formas diferenciadas de vivir la ciudad. Ella, por ejemplo, introduce a los niños, a los ancianos, a las mujeres como sujetos que producen ciudad. Es por ello que también le interesa no solamente el tema de las aceras, el tema de los parques, el tema de los barrios, en el sentido de la seguridad, del contacto, sino también de la incorporación de este intrincado. Es interesante que antes de esta obra de Jane Jacobs, las primeras y segundas generaciones de la escuela de Chicago habían visto al sujeto de habitante de las ciudades como un sujeto que siempre era de corte masculino, productivamente o formalizado, y sobre todo que estuviera articulado a un proceso de consumo y producción de formas de sistemas en la ciudad. Es interesante que para ella la noción de pluralidad y diversidad que aportan los migrantes, que aportan los barrios antiguos, que aportan los parques en cuanto a formas de sociabilización, es un asunto importante. Por eso el tema de los barrios, las manzanas, los vecindarios y los parques son esenciales para ver los niveles de densificación de las relaciones primarias y de las necesidades identitarias antiguas. Al mismo tiempo, lo que dice Jacobs es que justamente aquellas áreas que no resultan, que son fallidas, lo son porque carecen de esta red de soporte, de apoyo, ¿sí? De interacción social, ¿no? Aquí hemos puesto de ejemplo pues, dos casos de nuestra ciudad, de la ciudad de Querétaro, en México. Una, pues son los conjuntos habitacionales, ¿no? Que surgen de la nada, ¿no? En un terreno donde no existe un tejido social previo o preexistencias culturales, y por otro lado un espacio público que por su circunstancia también de lejanía respecto a las personas, muy prontamente se degrada y queda en deterioro total, ¿no? Es decir, varios de los ejemplos que tendríamos en la ciudad actual de proyectos fallidos de espacio público o de espacio habitacional se podrían entender con esta explicación que da Jacobs, ¿no? De esta red, de esta diversidad de usos y relaciones sociales que se refuerzan, y que en estos casos que estamos viendo y muchos otros que conocemos, ocurre eso igual, ¿no? Sí, uno de los temas en los cuales Jacobs hace bastante énfasis es, por ejemplo, el tema relacionado con la seguridad, ¿no? La seguridad desde este modelo de imposición urbanista, de este modelo que controla, usualmente tiene como en la restricción, ¿no? Y en la generación de un vigilante, de un vigía externo como su posibilidad de suficiencia. Dice Jacobs que justo estas barreras, estas entradas de acceso, estos controles policiales privados, no son la construcción de la seguridad de un modelo de vecindad o de barrio. Son los mismos habitantes de ese barrio o vecindad lo que les dan la vida y también lo que le da seguridad a sus integrantes. Y eso es bien interesante porque si se fijan, uno de los programas o proyectos que se han instaurado en América Latina, en distintas ciudades medias, es toda esta instauración de temas de seguridad pública relacionados con vecinos vigilantes, con densificar las relaciones al interior de las ciudades y de los barrios, porque de tal manera, dice Jane Jacobs, cuando hay una identificación del colectivo, siempre habrá posibilidades de defensa en común. También una de las conversaciones que tiene con vecinos de la zona donde vive, le trae esta cita que me pareció muy importante para repetirla, tal cual.
¿sí? Y dice así, ¿no? Hay una cualidad más malvada que la descarada fealdad o el desorden, y esta cualidad es la deshonesta máscara de un supuesto orden, conseguido mediante la ignorancia o la supresión del orden real que lucha por existir y ser reconocido. Hay muchos ejemplos en los que podemos ver esta máscara, ¿no? Que en las ciudades trata de tapar, ¿no?, realidades que, pues, sobre todo para las autoridades, resultan desfavorables, ¿no? Y el ejemplo que hemos puesto es el de este callejón muy interesante que está en medio de una zona muy prestigiada en la Ciudad de México, que es en Polanco, alrededor de la Plaza Carso. Y este callejón Andrómaco se ha convertido, pues, en un símbolo de esa resistencia al cambio, al atropello propiamente de las torres y de una vida verticalizada, procedente también de modelos extranjeros, y la apropiación de ese pequeño territorio que es este callejón, que se llama la Cerrada Andrómaca, y en la cual pues funge como casi un lugar cultural, ¿no?, de cultura popular dentro de ese ambiente pues tan occidentalizado, ¿no?, de esta zona de la Ciudad de México. Es un ejemplo de muchos que podemos ver de estas resistencias, de estos baluartes, enclaves, que asumen ya también su propio simbolismo para representar, pues, una subversión al orden establecido, que es un orden impuesto y generalmente es un orden injusto. Sí, justo esta clase de resistencias que las vamos viendo en ese sentido, ¿no?, de las resistencias frente al atropello, me gustó mucho esa metáfora, Omar. Están sucediendo en estas ciudades medias de América Latina que están resistiendo desde sus organizaciones y configuraciones barriales al crecimiento exacerbado y sobre todo frenético de los grandes edificios. Parte de ella lo da otro trabajo muy interesante de la antropóloga Larisa Lobnitz, cuando habla acerca de la Cerrada del Cóndor, que también está dentro de la Ciudad de México, en este maravilloso libro que se llama Cómo sobreviven los marginados. Larisa Lobnitz transfiere parte de estas reflexiones que hace Jane Jacobs en el sentido de ubicar a la Cerrada del Cóndor como una configuración de migrantes que construyen ciudad, que construyen un proceso de solidaridad, que construyen un proceso de autoorganización, que producen además sus propias viviendas y que funcionan de manera paralela a lo que es la vorágine de la Ciudad de México. Entonces, estos modelos interesantes en términos de ubicar las formas barriales dentro de la dimensión de lo cotidiano, de la vorágine de la ciudad, se convierten también en elementos muy desarrollados a partir de la década de los 60 y los 70 por distintos pensadores y pensadoras en América Latina. Larisa Lobnitz es una autora emblemática en esta obra de Cómo sobreviven los marginados. Qué buena referencia. No la conocía, pero sí creo que habría varios casos, ¿no?, en nuestros países, en Latinoamérica, que mostrarían esta misma estrategia, ¿no? Y de alguna manera como la encarnación de las premisas de Jacobs, ¿no?, en las ciudades, en los barrios, en los vecindarios, a veces que toman la forma de barrios bravos, ¿no?, o barrios duros, ¿no?, pero que gracias a esa resistencia pueden preservarse. Jacobs en la segunda y tercera parte del libro hace ver la necesidad de estrategias físicas, estrategias edificadas en la ciudad, sobre todo en el espacio público, el espacio de tránsito, para primero combinar usos primarios, también usar manzanas más chicas, y ahí se pondría frontalmente a la noción de las grandes manzanas que establecía el proyecto moderno de la ciudad funcionalista. También la incorporación, o más bien la conservación de edificios antiguos, así como una concentración mínima, ¿no?, una masa crítica mínima de personas en las calles, en los barrios, tanto para crear esta sociabilidad
como para la seguridad que mencionabas, ¿no, Alex? Sí, Jacobs es una ferviente crítica de la sustitución de las caminatas frente al uso exacerbado de los vehículos. Como lo sucedió en Estados Unidos y lo sucede en muchas ciudades medias en América Latina, se exacerba el uso del automóvil para los individuos en lugar de generar trayectos y otras formas de transitar la ciudad. De hecho, hay conmemoraciones vinculadas en Canadá donde se hacen caminatas en honor a Jane Jacobs en el sentido de decir que hay que caminar el barrio. Hay que caminar no solamente sus configuraciones en términos espaciales, sino también caminar por su historia, que ese me parece que es un punto muy elocuente. El esquema de pensamiento de Jane Jacobs adhiere también una noción de no perder de vista los procesos históricos de la construcción de la memoria. Los lugares no solamente son efectos presentistas de la articulación funcional de la ciudad, sino también son testigos de las arrugas del pasado en términos de hitos de la memoria de los que ahí habitan. Sí, ciertamente. Y Jacobs, al mismo tiempo que ofrece esas estrategias edificadas, nos, pues nos habla de esta autoorganización, ¿no? de este orden emergente de la organización y que emana de la participación de las personas en redes de apoyo, consumo y convivencia en sus barrios y vecindarios, ¿no? Soporte que no solamente es económico, sino también emotivo, y que crea estos tejidos sociales tan vivos, tan ricos, en los cuales no necesariamente, por ejemplo, los ingresos son la base de esa prosperidad de los barrios, sino sobre todo esa convivencia, ¿no? Esa feliz convivencia que tienen sus habitantes. Sí, y de ahí destaca todos estos personajes que no son calificados ni como los expertos, ni como los empresarios, ni como los desarrolladores, ni como los políticos, pero que le dan esta configuración de expertise, de conocimientos, de prácticas, de saberes, y que además se convierten en elementos centralizadores de modos de relación. Y de ahí todas estas profesiones vinculadas con la vida cotidiana de los barrios y estos lugares. Ahí vemos una maravillosa imagen que muchos quizá de aquí del centro de Querétaro pueden conocer, pueden ubicar al zapatero, al del lugar del corte de pelo, al de la frutería, al de la venta de alimentos, a la de la panadería, y que son todos estos sujetos que no tienen este típico perfil de estudios de licenciatura y de posgrado, pero que aún así son expertos, sabedores, conocedores, y que también su presencia es indispensable para ubicar las señales de la historia y la memoria en la ciudad. Para Jane Jacobs, este acercamiento también a estos personajes le da la posibilidad de conocer las relaciones sociales y el entramado de relaciones identitarias que subsiste al interior de un vecindario. No solamente son zapateros, también son terapeutas, son escuchantes, conocen en términos metafóricos cada uno de los pasos que tiene el viandante o el urbanícola en estos contextos. Sí, sí, muy, muy cierto. Y yo creo por esa, digamos, verdad esencial de lo mantenido en este libro de la muerte y vida de las grandes ciudades, es que el legado de Jacobs permanece, ¿no? Persiste, cuando también, por otro lado, se ha desquebrajado aún más, ¿no? Este patrón de la ciudad funcionalista, la ciudad internacional, la ciudad estandarizadora, la ciudad que no hace distingos, ¿no? en las raíces culturales de cada ciudad en la que se establece. Y por ello ahora Jacobs sigue siendo un símbolo, ¿no? Un baluarte de este pensamiento en pos de la gente y de sus relaciones en las ciudades, ¿no? Muy bien, vamos a llegar hasta aquí con la exposición de la vida y muerte de las ciudades y vamos a abrir
los micrófonos a algunos comentarios y algunas preguntas en relación a esta maravillosa obra de Jane Jacobs. Pregunta, hubo un espacio de las personas que confundieron, no entiendo, pero ya estoy para camino con estas. Bueno, si quieren yo como comentario, justo lo acabo de terminar de leer la semana pasada, de hecho, y la verdad es que está muy bueno. Me gustó un buen, yo cuando lo compré pensé que iba a ser de cómo zonificar una ciudad, cómo hacer carreteras, o sea, como una idea muy distinta. Y cuando lo terminé de leer vi que era todo lo contrario, porque se centraba más en el ser humano que, digamos, en los proyectos, pues, sino que es una escala humana en la cual se van relacionando las personas. Y está súper interesante el cómo hacer ciudad desde este punto de vista, ¿no? Y la verdad es que sí me gustó mucho. Solo quería compartir así que le recomiendo mucho su lectura. Está muy bueno. Gracias, Eduardo. Sí, creo que justamente da mucho pie para imaginar esas otras formas de producir ciudad, ¿no? Que no sean propiamente las institucionales, ¿no? Y también en combinar esfuerzos, ¿no? Institucionales con estas visiones que proceden, pues, conocer la ciudad a ras del suelo, diría yo. No tanto a través de esa visión que nos mencionaba Alejandro en la clase pasada, de la visión que decía Desertó, que es la visión panorámica, ¿no? La visión como si estuvieses tú arriba de un edificio viendo todo desde arriba, como si fuesen planos, como si no existiesen las personas y acaso los vehículos. Entonces, esta visión del especialista del espacio urbano, que no es que sea mala, sino que debería complementarse con la otra visión, ¿no? Que ahí pueden surgir un montón de procesos de coproducción de la ciudad. Sí, justo quisimos desarrollar un poco la obra de Jane Jacobs porque su visión lo que hace es complementar. Su visión es densificar, descentralizar y pluralizar a los distintos sujetos que construyen ciudad. No solamente desde estos sujetos diseñados, normados en términos del usuario, sino también de los distintos grupos etarios, distintos géneros, distintas profesiones, distintas ocupaciones, y que si se fijan, es al final de cuentas esta densidad lo que es patente en las ciudades. Es justo como este modelo de pluralidad comprensiva lo que nos hace pensar en ciudades más humanas, puesto que usualmente tenemos una visión muy funcionalista de lo que es el ser humano. Asumimos que el ser humano es un humano regular, homogéneo, estable, y como lo diría Taylor, nosotros trabajamos con la materia prima más inestable y somos los seres humanos, cambiantes, diversos, plurales y al mismo tiempo conflictivos, pero al mismo tiempo creativos y conciliadores, ¿no? Desde allí que esta propuesta de Jane Jacobs sobre no solamente la densificación de la vida en la ciudad y lo urbano, sino también como un método de registro de estas minucias de la vida. ¿Cuál es la estrategia que propone Jane Jacobs? El acercamiento empírico. Vaya a platicar, acérquese, construya, no solamente se documente desde los mapas o desde las visiones estadísticas o desde los indicadores económicos. Vaya y acuda, y sobre todo acuda con la capacidad de escuchar a los distintos actores citadinos. Y dice, y no descarte porque sean niños, no descarte porque sean ancianos, no descarte porque sean mujeres. Trate de escuchar la pluralidad del sentido de cómo construir ciudades desde la diversidad. Si se fijan, parte de estas afirmaciones que establece Jane Jacobs obviamente van de la mano con lo que posteriormente Jan Gehl propone para la humanización de las ciudades. Si se fijan, es exactamente el mismo modelo. La humanización de las ciudades solamente puede recaer desde la diversidad de quienes lo constituyen. Sí, Lorena.
Hola, pues primero que nada, muchas gracias por esta sesión. Se me hace súper interesante y súper pertinente abordarlo, así que qué padre que se abra este espacio para hacerlo. Y bueno, además de Yangel y todo esta, es como una perspectiva de abajo hacia arriba, ¿no? De percibir y entender la ciudad desde la vida cotidiana. Y bueno, también creo que vale la pena mencionar la relación, ¿no? De Jane Jacobs con el urbanismo feminista, las propuestas de estas chicas de Collectiu Puncis, Saida Mushi, que hablan justamente de eso, de rescatar la ciudad, de rescatar las relaciones. Y me llamó mucho la atención esta cita, que la voy a volver a leer. Las ciudades necesitan una muy densa e intrincada diversidad de usos que se apoyan mutua y constantemente, tanto económica como socialmente. Entonces, creo que de pronto se nos va esa vinculación vital, ¿no? De la vida cotidiana, de las labores de cuidados, que sustentan y hacen posible realmente, pues, el mundo productivo en el que vivimos, que, bueno, tiene sus virtudes, pero también sus implicaciones severas. Y, bueno, se me hace muy interesante y sobre todo esto, ¿no? O sea, tener esta conciencia, como la frase justamente de Jane Jacobs, la conciencia es el arma definitiva. Entonces, tener esta conciencia de cómo se vinculan estos dos mundos, social, productivo, y cómo ponerlos a la par, no quedarnos únicamente en lo funcional, en cuanto a los horarios, en cuanto a los espacios, en cuanto a los tiempos. Lograr como profesionistas o como académicos y académicas, lograr pensar en proyectos que piensen en este tejido, ¿no? Que logren como esta conciliación que francamente pues no es como una nimiedad, o sea, está ahí presente todos los días y nos habilita nuestra vida cotidiana diariamente. Totalmente de acuerdo, Lorena, con sus comentarios y justo Omar y yo estábamos reflexionando sobre no dejar de incluir dentro de nuestros distintos momentos alrededor del curso estas autoras que además están incorporando no solamente nuevos planteamientos hacia este tipo de obras clásicas, sino también están articuladas con movimientos de militancia ciudadana donde se está produciendo el espacio.